Hace 2 años que comenzamos dentro del diseño internacional para el afrodescendiente 2015-2024 de Naciones Unidas. Entonces, yo esta cátedra la coordino, la planificamos, tenemos más de 23 eventos, los invito a mirar en la página web porque hay un registro de cada una de nuestras conferencias y pueden encontrar también en YouTube las conferencias por Ustream que han sido, no todas, pero sí la mayoría han sido grabadas. Entonces, para nosotros es un placer y un honor tener hoy aquí a Brad X. Voy a leer brevemente su hoja de vida, pero les quiero decir que hicimos un programa radial. El programa se llama Tata Tambor, que en palenquero quiere decir como ancestro tambor, y ahí tenemos, pues, hemos hablado con Brad acerca de todos estos temas que nos interesan y los invito a que puedan encontrarlo en nuestra página web. Entonces, Brad es director del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Cambridge en Reino Unido y Fellow de King College en Cambridge. Anteriormente a eso fue durante 20 años director del Departamento de la Cátedra de Español de la Cátedra de Lenguas y Literaturas Románicas y Estudios de la Mujer, Género y Sexualidad en la Universidad de Harvard. Es decir, que primero fuiste catedrático y luego dirigiste el programa. Y nos llama la atención sus campos de especialidad que son muy numerosos, muy interesantes y muy amplios, entre otros, literaturas hispánicas del siglo XIX al XX, cine catalán, español y latinoamericano, teoría crítica, culturas urbanas, inmigración, África hispanófona y de modo especial los estudios LGTB IQ. Entre sus publicaciones se destacan el número especial sobre teoría lesbiana de Monique Witting, en colaboración, un libro monográfico sobre Juan Goytisolo, Significant Violence, Suppression and Resistance in the Narrative of Juan Goytisolo, 1970-1990. Luego un libro sobre Almodóvar, me encanta el título, All About Almodóvar, todo sobre Almodóvar, y A Passion for Cinema en colaboración. Y recientemente Spain Beyond Spain, Modernity, Literary History and National Identity, y Passing Lines, Immigration and Sexuality. ¿Tienes publicaciones en español? ¿Son todas en inglés? No, los libros están en inglés, pero tengo muchas publicaciones, artículos, ensayos, etc. El de LASA sobre retos y promesas de la teoría queer, por ejemplo, que se publicó en Debate Feminista, pero últimamente estoy escribiendo y publicando cada vez más en catalán y en español. Muy bien. Bueno, entonces Brad habla muchas lenguas, entre otras el español, el catalán, además de inglés y francés, portugués, italiano. Y entonces sus investigaciones obviamente van de la lengua a la literatura y de la literatura a la lengua, porque en el sentido que vos decías ahora en el programa que tu atracción primera fueron las lenguas, pero tu campo de experimentación y estudio es la literatura y el cine. Entonces, tiene invitaciones como profesor visitante alrededor de todo el mundo y sus premios son numerosísimos. Los invito al programa radial donde hacemos especificación, porque no quiero robarle más minutos y damos la bienvenida a nuestro invitado. Gracias, Graciela. Soy muy consciente de que ustedes me están regalando una horita de su tiempo, que es una horita de su vida, y no les quiero defraudar. Por lo tanto, he ideado una presentación tripartita, como les he dicho. Una parte formal, que es la convencional, y luego pasaremos a ver algunas imágenes, algunas de las cuales son de gran actualidad. Esta es de hace una sola semana, de inmigrantes tratando de saltar la valla de Ceuta. Y luego, en la tercera parte de hoy, leeremos algunos fragmentos de 4 novelas que les presentaré
brevemente 4 novelas bien interesantes, en mi opinión, de Guinea Ecuatorial. Bueno, tiene fuerza la diagonal. La diagonal, que en el imaginario es una línea recta, traza un camino que va y viene, por el que se va y viene. El vaivén y el camino, tan cargados de significación ajetreada, tan dados a acepciones materiales y metafóricas, parecieran darse cuando de lo transatlántico de la trayectoria colonial española se trata, del suroeste de Europa al Caribe y el sur de América, y del Caribe y el sur de América al suroeste de Europa, es decir, la península ibérica, y es así con una fuerza tan palmaria como rutinaria. Dicha configuración, sin embargo, cuya alcurnia imperialista se encuentra peligrosamente naturalizada en el uso sin trabas o titubeos de calificativos como hispano, ibero y latino, con todos vocablos de procedencia europea, dista mucho de abarcar, sin embargo, todas las rutas del imperio, las cuales incluían, y de manera harto decisiva, la larga costa africana y una gran diversidad de islas, entre las cuales habría que destacar Madeira, las Canarias, las Azores, San Tomé y Príncipe, Cabo Verde y más tarde Fernando Po, el actual Bioko. Con sus bahías, puertos, cultivos, fortalezas, factorías, presidios, ingenios y misiones de diversa calidad y calibre, estas y otras islas del Atlántico Oriental, la mayoría de las cuales llegarían a estar bajo el dominio de los portugueses, eran, entre muchas otras cosas, lugares de paso y abastecimiento para los buques españoles, no solo, y estoy mirando a la colega aquí presente que trabaja sobre Filipinas, no solo en sus vaivenes entre Europa y América, sino también en sus largas travesías al Pacífico, y de manera tal que bien podría entenderse la relación entre España y las Indias Orientales españolas como también transatlántica, al menos en su acepción transitiva. Me refiero aquí a la Capitanía General de las Filipinas, que se extendía más allá de Filipinas a Palaos, Guam, las Islas Marianas, las Islas Carolinas y otras islas de Micronesia. Esto formaba parte en algún momento del Virreinato de México. De hecho, la consolidación de lo transatlántico como campo de estudios corre el riesgo de minusvalorar e incluso borrar el Pacífico y, por ende, lo transpacífico, crucial, como bien señalan Enrique Dussel y algunos otros críticos, para cualquier examen pretendidamente global de la realidad sociohistórica, política y cultural del hemisferio occidental. Junto con la antigua, honda y compleja protohistoria amerindia, las palabras son de Dussel, cuyo centro cultural era el Pacífico, la situación de las posesiones españolas del Pacífico, tan periférica respecto a la madre patria, que podría calificarse de ectópica, así como la presencia de migrantes de países asiáticos como Japón, Corea, China, Filipinas y en grandes partes de América Latina, deberían servir como recordatorio de la radical insuficiencia de toda delimitación geopolítica. O sea, antes de la globalización, el mundo era mundo. La falta de una correspondientemente desarrollada propuesta transpacífica en el examen académico de la trayectoria colonial española bien parece deberse a la existencia de programas y departamentos enfocados en España y o en América Latina, cuyas viejas estructuras institucionales tienden a reafirmar una división entre peninsularistas y latinoamericanistas, muchos de los cuales suelen ser, en rigor, españolistas, mexicanistas, argentinistas, peruanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estudiosos de una determinada cultura nacional articulada
normativamente en lengua española o castellana el gran principio unificador de la división peninsular latinoamericana. Aquí debo decir que el portugués y los estudios lusófonos siguen teniendo una relación algo elíptica con el latinoamericanismo hispanohablante y especialmente con el peninsularismo hispanohablante. Esta situación está transformándose, como veremos. Hay incluso cada vez más interés en África y no solo en lo que aquí vengo planteando. El deseo de salvar la brecha y de fomentar el diálogo parecería animar, al menos en parte, a los partidarios y practicantes de los estudios transatlánticos afincados mayoritariamente en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, pero cada vez más en América Latina y España también. Pero tanto el deseo como el diálogo se quedarán cortos si no se reconocen las múltiples maneras en que las estructuras institucionales existentes, incluidas las de los estudios de área, dejan una impronta delimitadora en el estudio y visibilización de otras culturas llamadas, tal vez mal llamadas, menores. Una visión verdaderamente diversa, diría yo, verdaderamente diversa del entramado cultural transatlántico, no puede contentarse, pues, con la línea diagonal, con el binomio Europa-América y con el bucle hispanoamericano. Y debería abrirse, en mi opinión, en primer lugar, a configuraciones triangulares, Europa, América y África, que también son insuficientes en la medida en que puedan acabar cosificando el Atlántico como un espacio cerrado y autosuficiente. Todo espacio acuático es fluido por esencia y resulta difícil, aunque no imposible, territorializarlo. Digo en primer lugar porque la presencia de África en la historia postcolonial americana es de tal colonial y postcolonial americana es de tal magnitud que hablar del encuentro de dos mundos, uno europeo y otro indígena, uno hispano y otro americano, resulta insostenible no solo por la carga eufemística del término encuentro, ampliamente criticado por Dussel y un sinfín de otros críticos, sino también por la reducción dualista que en nombre de dos mundos borra otro mundo, el de África, cuya coherencia interna, invocada en la misma noción de mundo, es en todo caso tan engañosa como la de Europa o América Latina. Es decir, hablaremos de África, pero hay una impresionante diversidad dentro de este significante, incluso dentro del más pequeño país del continente africano, a saber, Guinea Ecuatorial. Creo que voy a saltar esto. Es en este respecto que creo que Guinea Ecuatorial, única excolonia española del África subsahariana y único país del continente en el que el español es lengua cooficial, merece más atención de lo que ha recibido. Pequeña y pobre, de esa pobreza paradójica que el descubrimiento de significativos yacimientos de petróleo, ahora en manos del régimen dictatorial y las grandes multinacionales norteamericanas, etc., solo exacerba. Guinea Ecuatorial, como digo, constituye un territorio desdibujado o aún sin dibujar en la tarea de redibujar el mapa de exploradores, conquistadores y pobladores en relación tanto con las culturas indígenas como con los territorios redibujados. Cito aquí a Eliana Rodríguez y otra colega. Compuesta de las islas de Bioko, El Obe, Annobón, veremos enseguida algunos mapas, y Corisco en el Golfo de Guinea, y también del enclave continental del río Muni, situado entre Camerún al norte y Gabón al sur y al este. Guinea Ecuatorial se halla enredada en unos vaivenes que, lejos de remitir solo al Estado español y su misión civilizadora, también implican a América Latina y la violencia impuesta de su colonización transatlántica.
ignorada y abandonada durante siglos, como señala Mariano de Castro, y cito, durante el siglo XVII, la isla de Fernando Po era un elemento extraño a la actividad portuguesa. Ignorada y abandonada durante siglos, la colonización de Guinea Ecuatorial bajo los españoles arranca del 22 de marzo de 1779, fecha en la que la Corte de Madrid decide atender a las recomendaciones del conde de Argelejo y crear un asentamiento en Fernando Po, el actual Bioko. Argelejo había dirigido una expedición a la entonces posesión portuguesa, partiendo no desde la península ibérica, sino desde el Río de la Plata, levando anclas del puerto de Montevideo en abril de 1778. El país que siglos más tarde llegaría a ser Guinea Ecuatorial, fragmento de una anterior Guinea vastísima, de donde procedían millones de seres esclavizados, por lo menos 12 millones y medio, razón por la cual decidí interesarme por la vertiente africana de los estudios transatlánticos, porque me dije, bueno, 12 millones y medio de seres transportados a la fuerza bien deben formar parte de cualquier estudio transatlántico. Y aquí el comienzo de mi interés, un comienzo abiertamente ético y político. Guinea Ecuatorial se encuentra ligada, pues, y desde hace siglos, a América Latina, desde el cono sur hasta el Caribe. De hecho, en términos administrativos, Fernando Po, el actual Bioko, como insisto, y otras islas más pequeñas de la bahía de Biafra formaban parte del virreinato del Río de la Plata. Su pertenencia a la corona española, o sea, ahí está Uruguay y Argentina, luego vendrán de manera muy importante Cuba y Puerto Rico, pero también Nicaragua, etcétera, etcétera. Su pertenencia a la corona de España sería reactivada, por así decirlo, en septiembre de 1845, cuando un decreto real de la reina Isabel II autoriza el transporte, esta vez en principio voluntario, de todos los negros y mulatos libres de Cuba y Puerto Rico que desearan volver a tierras africanas. Evidentemente no a sus tierras natales. Vamos a ver. Como digo, lo que he dicho de Guinea vale, aunque con reparos significativos, para los territorios marroquíes y del Sáhara Occidental, cuyo suelo era menos fértil, menos explotable, pues, y cuyos habitantes gozaban, por así decirlo, de la contradictoria protección del mundo islámico. La enorme mayoría de los esclavos enviados a las Américas desde el continente africano procedían de fuera del ámbito musulmán. Todos esos territorios del continente africano, así como un diverso conjunto de islas, algunas ya mencionadas, forman parte del Atlántico Negro, el concepto es de Paul Gilroy, y transhispano, y deberían formar parte, en mi opinión, y la de los colegas con los que llevo años trabajando, deberían formar parte de los estudios transatlánticos postcoloniales o coloniales o a secas. Escritores y críticos como Donato Ndongo, Justo Bolequia Bolecá, Remesipe, María Nsue, Francisco Zamora y otros guineoecuatorianos merecen situarse, pues, al lado de escritores y críticos latinoamericanos y españoles, incluso cuando no hay una conexión explícita, ya que la historia del colonialismo y poscolonialismo hispanos implica, en el sentido más profundo del término, a todos a partes muy desiguales. Hacer lo contrario sería suscribir históricamente a una hispanidad que sigue proclamando su particular universalidad sin reconocer necesariamente la extensión y los límites de su poder en una época poscolonial.
Es en este respecto que son aleccionadoras las palabras de Joaquín Mbombio Bachén, quien afirma que Guinea Ecuatorial, y cito, se define esencialmente como afro-iberoamericana, fin de cita. Dicha formulación, elaborada por Mbombio en referencia a la obra del poeta Bubi Justo Bolequia Bolecá, está marcada por lo que el mismo Mbombio llama una permanente angustia metafísica: quiénes somos, dónde nos situamos, con quiénes nos relacionamos, cuál es nuestro lugar en este mundo. Para Mbombio, todo esto se abre a América Latina, sobre todo después de la independencia de Guinea Ecuatorial, el 12 de octubre de 1968, fecha de la hispanidad que deja una marca duradera de presencia colonial en la etapa post-independiente. Dice lo siguiente él: la hispanidad ya no se vehicula desde la madre patria, entre comillas, sino desde países hispanos hermanos con una visión política similar y una realidad social aproximada. Aquí señala una asignatura pendiente, tal vez, la de fomentar una vertiente y una visión de sur a sur, esa dimensión transatlántica que no pasa necesariamente por Europa ni por península ibérica, y se refiere sobre todo a la situación colonial y poscolonial. Aquí la cuestión de la lengua es realmente crucial, de la lengua como museo cultural, museo dinámico cultural. Debo decir también que se sigue repitiendo una mentira, que es que España perdió sus últimas posesiones coloniales en 1898, con Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam y algunas otras islas del Pacífico. Esto no es verdad de ninguna manera, como veremos enseguida. La presencia colonial española siguió en África. De hecho, se podría decir que ahí tiene su inicio, con las Canarias, y su estado actual, inconcluso, con dos enclaves reivindicados por Marruecos, al igual que España reivindica Gibraltar del Reino Unido. Y el eclipse de la presencia española en Marruecos, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, creo que es significativo, y esto me lleva a la segunda parte de mi presentación, a base de algunas imágenes y mapas, etc. Ya hemos comentado esta imagen que bajé estando aquí en Bogotá, es de tan solo una semana más o menos, ¿no?, de inmigrantes tratando de saltar la valle de Ceuta, esto a raíz de unas declaraciones de Pedro Sánchez respecto a los papeles y la situación legal de los inmigrantes. De índole más personal, ¿sí? Ceuta, lo veremos enseguida. ¿Alguien ha oído hablar de Ceuta? Ya sé que Guillermo sí, nadie. Bueno, yo creo que esto es interesante también. O sea, Estados Unidos mantiene una presencia colonial en Cuba, en Guantánamo, y España, no estoy diciendo que sean iguales, el Guantánamo es mucho peor, pero Ceuta y Melilla, como veremos enseguida, son dos enclaves en la costa marroquí que forman parte legal de España, son comunidades autonómicas con pleno derecho dentro de lo que es el Estado español. La razón por la cual yo empecé a interesarme por África en relación con España fue, tiene una fecha, y aquí la fecha, y uno de los muchos rebrotes de xenofobia y racismo contra musulmanes
y personas de color aquí en el Ejido, en el año 2000, aquí en Cananglada, en Terrassa, en Cataluña. Aquí tenemos un cartel antiislámico: el Islam es intolerancia, sectarismo, lapidación, antisocial, machismo. Y las vallas de Ceuta y Melilla ya mencionadas. Las pateras, con un número realmente espeluznante de víctimas año tras año, tras año, tras año. O sea, mis intereses no son meramente académicos, como podrán ver. Aquí tenemos un mapa del Imperio Español y del Imperio Portugués, o de las posesiones coloniales de ambos países, desde 1492 a 1975, y podrán ver cómo... no, esto no funciona, ¿no? Sí. Esto... El del medio es el ¿Este de medio? Ah, perfecto, fantástico. ¡Oh! ¿Qué he hecho? Hay Filipinas, pero vemos que los portugueses tenían una presencia aquí en Sri Lanka, en la costa de India, aquí en Macao, en la costa de China, a Taiwán o Formosa, etc. Somalia, Mozambique, Angola. Aquí está Guinea Ecuatorial, en la bahía de Biafra. Aquí el Sáhara y aquí Marruecos, ¿no? Un Marruecos separado porque la parte gris pertenecía a Francia y no a España. La parte litoral formaba luego el protectorado español de Marruecos, como veremos. Sí. Este mapa nos indica algunas de las muchas rutas de la trata transatlántica de esclavos. Hay unos estudios realmente impresionantes que han cuantificado todo este horror. 12 millones y medio de africanos transportados a la fuerza como mínimo, muchos de los cuales murieron en la travesía. Y aquí, sobre todo en primer lugar, los portugueses, en segundo lugar, los ingleses, y en tercer lugar, los españoles, ¿no? Aquí se ve no solo el Caribe, que incluye la costa de Nicaragua, que es muy importante en el imaginario incluso de los afroamericanos radicados en Estados Unidos. Es una novela bien interesante, estudiada por Gilroy, que habla de la costa nicaragüense como una segunda Liberia, como un país de un futuro posible para algunos exesclavos. Obviamente el Caribe y evidentemente Brasil, pero también Montevideo, Argentina, etc. De hecho, se han publicado recientemente libros y artículos bien interesantes sobre la presencia negra en el país supuestamente más europeo del continente americano, a saber, la Argentina, ¿no? O sea, también. Aquí vemos el África colonial en 1880. Las diversas presencias coloniales, británicas, portuguesas, francesas, españolas, etc. Aquí África en perspectiva geográfica, porque creo que es muy fácil que nos olvidemos de lo grande que es el continente africano. Caben los Estados Unidos, toda Europa, China, Argentina, India, etc. Un vastísimo territorio, pues. Esto seguramente muchos de ustedes ya lo sabrán. El Congo Conference, o la Conferencia del Congo o de Berlín, de 1884-85, conferencia en la cual participaron las potencias europeas, es decir, Portugal, España, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Alemania, el Reino Unido o Inglaterra, y también el Imperio
Turquía, el Imperio Otomano, con Estados Unidos, que estaba dando sus pinitos imperialistas de observador. Se repartió el continente. Aquí tenemos una caricatura de la época de ese repartimiento, como si África fuera una torta, ¿no? Un pastel. Debo decir que es en estos mismos años, 84-85, cuando se internacionaliza, o mejor dicho, se globaliza de modo colonial el tiempo. Me refiero aquí a la imposición del estándar meridiano desde Greenwich. O sea que Europa interviene en el espacio, sobre todo en África, pero también en Asia y otras partes del mundo, y configura lo que es el tiempo. Nuestra noción del tiempo cronológico, data de entonces y de la pequeña ciudad de Greenwich en las afueras de Londres. ¿Por qué Greenwich en las afueras de Londres? Porque Londres era la capital de la mayor potencia colonial global de aquel entonces. O sea, el colonialismo ha marcado nuestra concepción del espacio y del tiempo. Aquí vemos otros mapas. Los primeros mapas eran más fidedignos respecto a la presencia de europeos, sobre todo en las partes litorales del país. Esa también es la época de las grandes exploraciones, Livingstone, Stanley, etcétera, etcétera, Tarzan, Kipling, bueno, en fin. Sí. Aquí una versión más escueta del África colonial. Veremos que aquí España está aquí y aquí. Se ve incluso mejor aquí. Esto es Ifni. Marruecos colonial, la presencia española se consolida en el litoral norteño, en el Rif, pero también en Ifni, aquí, que en los años 50 pasó a ser provincia de España, al igual que Ceuta y Melilla actualmente son comunidades autonomías. Aquí se ve mejor. Entonces, volviendo a tu pregunta, aquí está Ceuta, o sea, muy cerca de Gibraltar. Este es el estrecho. Muchas de las pateras atraviesan el estrecho de Gibraltar por razones obvias. Y también Melilla, que se encuentra aquí. Son los restos de la presencia española en Marruecos. Hubo a lo largo del siglo XIX y durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, guerras africanas, guerras de África, forman parte de la literatura española. Alarcón, Pérez Galdós, Sender, algunos escritores canónicos que escribieron sobre las diversas guerras de África, es decir, guerras radicadas en el actual Marruecos. Aquí tenemos un mapa del Sáhara Occidental, las Islas Canarias aquí. Debo decir que hay un pequeño movimiento africanista, pro-independentista en las Islas Canarias también. Sello del Sáhara Occidental, las típicas imágenes exóticas que circulaban por el mundo. También encontramos el camello y el beduino aquí. Y en cuanto a la producción artística, les doy dos ejemplos. Uno de finales del siglo XIX, de un importante pintor, Mariano Fortuny, la batalla de Tetuán.
y una versión de esa misma batalla de Salvador Dalí casi 100 años más tarde. He hablado muy de pasada de las guerras en Marruecos. La guerra de Melilla, que tuvo lugar en 1910, o sea, apenas una década después del desastre hispanoamericano y filipino. La segunda guerra del Rif, del año 11 al año 27, o sea, de larga duración. Esta guerra es tristemente conocida como el escenario del primer uso de armas químicas, específicamente gas mostaza, en 1924. También en Abisinia, por parte de los italianos, que tampoco es de sorprender. Eran daños colaterales, víctimas no blancas, por así decirlo, pero luego, en fin, todo esto se pasó también a Europa. El desastre de Anual del 21, el líder de los rebeldes o marroquíes, y aquí pasamos a Guinea Ecuatorial. Aquí tenemos un mapa de Guinea Ecuatorial. Esta es la parte continental, el río Muni. Una de las ciudades más importantes es Bini, aquí en la costa, también Bata. Sin duda alguna, la parte más codiciada de la antigua Guinea española o actual Guinea Ecuatorial era la isla de Fernando Po, nombrado así por un explorador portugués, y el actual Bioko. O sea, los nombres, como ha pasado en muchas partes del mundo, los nombres se africanizaron después de la partida de los europeos. Y aquí tenemos otras islas más, Corisco y Annobón, Año Bueno, ¿no? Una isla bastante apartada. Por lo tanto, estamos hablando de un pequeño país de una dimensión o extensión geográfica bastante considerable y de una gran diversidad lingüístico-cultural. Las lenguas más importantes o más habladas son el Fang y el Bubi, pero hay muchas más. El español funciona y se justifica como lengua franca, lengua unificadora, lengua nacional. De ahí su estatus cooficial. El portugués, el inglés y el francés también tienen una presencia ahí, y eso en gran parte se ha reforzado con la presencia de las multinacionales petroleras. Aquí vemos otro mapa, un poco más topográfico. La isla de Bioko es bastante montañosa. Nefang, aquí, aparece en el título de una de las obras que veremos a continuación. La presencia subsahariana, africana, negra, ha ido aumentándose desde los años 90 en el ámbito cinematográfico y literario. Les pongo una pequeña muestra de algunas de las películas. Aquí Las cartas de Alú, cuyo personaje central es un inmigrante africano. Es una película bilingüe, tal vez trilingüe. La mayoría de las películas son, sin embargo, así. Vemos a dos actores españoles huyendo de no se sabe qué. Esa película es bastante tremendista, buena. Poniente, una película basada en los hechos que hemos visto al principio en Cananglada y sobre todo El Ejido, de reacciones violentísimas contra los inmigrantes de color, pero como podrán ver, destacan los españoles, los personajes blancos. Esto es típico también de la producción norteamericana.
Retorno a Hansala, de Chus Gutiérrez. Es una película que intenta evitar el protagonismo blanco español. De modo histórico y saltando hacia el pasado, hubo una interesante producción cinematográfica, no digo de calidad, digo en términos históricos, antropológicos, sociales, etc. Una interesante producción cinematográfica durante el franquismo. Aquí tenemos Arca o Jarca, es un ejército marroquí, una formación militar marroquí. El levantamiento nacional se dio en suelo marroquí, Franco estaba basado ahí, y los marroquíes participaron, muchos de ellos, en la causa nacional. Hay canciones, poemas, escritos, carteles republicanos, abiertamente antimusulmanes, antiislámicos, lo cual complica la visión maniquea que se tiene de la Guerra Civil Española. Lo complica, no digo más. Este actor, Alfredo Mayo, muy conocido, un galán de cine, se viste de marroquí, como diríamos en inglés, he goes native. Esto, interesantemente, se encuentra en una novela de Benito Pérez Galdós, uno de sus episodios nacionales, que se titula Aït Tetaouen, de una ciudad de Marruecos, que cuenta la historia de un joven español entusiasmado por una guerra patriótica o patriotera y que va como corresponsal a escribir sobre lo que ve, y ve horrores y acaba pasándose a las filas marroquíes y judías también. Otra película de la época franquista es A mí la Legión. La producción cinematográfica franquista que visibilizaba de alguna manera Marruecos era casi siempre de orden militar. Y eso contrastaba con la muy menor producción cinematográfica y literaria relacionada con Guinea Ecuatorial, el único país subsahariano que formaba parte de las posesiones españolas. Aquí tenemos Misión Blanca, es decir, mientras en Marruecos destacaban los militares, en Guinea Ecuatorial destacaban los misioneros. Es de señalar, como veremos, no sé, en algunos de los fragmentos de Ndongo, el nacionalcatolicismo, con un componente militar y un componente religioso, se implantó con mucha fuerza en Guinea. Aquí vemos algunos de los carteles. Aquí, fe y religión. O sea, esa campaña fue bien interesante porque se promocionó la película mediante llamamientos a la fe y a la religión, pero también al exoticismo y la sexualidad. Debo decir que el actor moreno no lo era un actor italiano disfrazado de africano, de guineano nativo. Y aquí el sublime heroísmo de los conquistadores de almas. Esta es una película muy reciente y podemos observar lo mismo que ya he señalado: protagonismo de blancos, etcétera, etcétera. Palmeras en la nieve. Y ahora paso a presentar brevemente algunos de los escritores. Leoncio Evita, autor de la primera novela publicada, la primera novela guineo-ecuatoriana publicada en España. Casi todas estas obras se publican en España cuando los combés luchaban. La segunda novela del año 62, Una lanza por el Boeví,
Es una obra de consentimiento que intenta engatusar a los mandamases españoles. Algo de esto lo encontramos también en la primera novela, la novela de Evita, como podremos ver enseguida cuando leamos algunos de los fragmentos. María Insue Angui es la autora de la primera, es la primera mujer novelista publicada de Guinea Ecuatorial. Su obra más importante es Ecomo. Es una obra realmente impresionante, en mi opinión, que guarda muchos puntos de contacto con el realismo mágico que estaba en boga en aquel entonces, pero de otro tipo. No quiero decir que sea un calco del realismo mágico, etcétera, etcétera. Ecomo es el nombre del marido de la narradora protagonista. Hay un estudio crítico bien interesante, en mi opinión, sobre la novela que habla de la elocuencia del silencio y dice que, de hecho, lo que se nos presenta como la historia de un hombre, por lo tanto en clave biográfica, es en rigor una autobiografía silenciada. La mujer, Nanga, su nombre no aparece en el título, pero aparece en cada página de la novela. Es su perspectiva la que predomina en la novela y no la de Ecomo. Este es el escritor seguramente más conocido. No sé si alguien ha oído hablar de Donato Ndongo. Sí, una persona. Ndongo es seguramente el escritor guineo-ecuatoriano más célebre. Su obra más celebrada es Las tinieblas de tu memoria negra. El título alude obviamente al Corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, pero también es una cita textual de un verso en francés de Léopold Senghor, el gran poeta y político senegalés. Aquí tenemos a Mbombio, que ya he mencionado, ya he citado, Mbombio Bacheng, y una breve novela suya, El párroco de Nefán, uno de los pueblos que señalé antes en el mapa. Juan Tomás Ávila Laurel, un joven escritor con mucha fuerza que ha publicado varias obras, entre las cuales La Carga. Remesi Pemayo, sonrío porque conozco a muchas de estas personas, y que ha trabajado sobre cuestiones de inmigración y género. También tiene un bello libro que se titula Cuentos Africanos, un libro en el que la perspectiva femenina es la predominante. Remé estuvo hace poco en un encuentro que organicé en Cambridge con Juan Tomás y Justo Bolequia Bolecá y algunos otros, Landry. Su trabajo no es la literatura, es el activismo y el servicio público. Y aquí finalmente Trifonia Melibea Obono, de los escritores mencionados, la más joven, nacida en el 82, con su novela La Bastarda, que es la primera novela lesbiana o lésbica de Guinea Ecuatorial, novela que ha levantado cierta polémica, como bien se pueden imaginar. Con esto podremos pasar, si les parece, al turno de preguntas y tal vez a leer entre nosotros algunos de los fragmentos de algunas de las novelas señaladas aquí. He escogido 4. La primera novela de Guinea Ecuatorial, Cuando los Combés luchaban. Luego la primera novela de una mujer, María Insue Ecomo. Luego Las tinieblas de tu memoria negra de Ndongo, y finalmente algunos fragmentos muy cortitos, porque no tenía el libro conmigo, los otros sí, de
Trifonia melidea obono, la bastarda.